Hoy vamos a hablar sobre las oportunidades que hay en las plantas de alimento para abaratar el costo de producción. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Omar Mendoza. Omar, ¿cómo estás? Leandro, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte por acá, Omar. Para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito sobre tu historial académico y el rol que desempeñas ahora? Sí, claro. Empezaría comentándote de dónde soy originario. Nací y crecí en el noroeste de México, en el estado de Sonora, en la capital Hermosillo, y fue durante mis estudios de licenciatura donde me interesé en el área de ganadería. Cursé la licenciatura en agronomía en el 2000 a 2005, titulado como ingeniero agrónomo, especialidad en zootecnia, y de ahí creció mi interés en lo que sería la porcicultura. Después de 2005 me trasladé a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois, donde cursamos el programa de maestría y doctorado bajo la supervisión y tutela del doctor Mike Ellis, aprendiendo ahora sí en el área de producción aplicada de cerdos y con un énfasis en nutrición. Entonces, en mi entrenamiento clásico en nutrición, pero con un enfoque en la aplicación y de la ciencia, y terminamos en el 2011, ya hace 10 años, y de ahí me localicé ahora en mi trabajo de hoy en día, donde soy el director de nutrición para una compañía de producción, The Mashups, y estamos localizados en el sur de Illinois, pero con producción en diferentes estados en el medio oeste de Estados Unidos. Muy bien. ¿Con cuántas reproductoras cuentan ahí en The Mashups? Sí, claro. La compañía ha venido creciendo los últimos 15 años. Es una de las compañías familiares más grandes de Norteamérica, y hoy en día, Leandro, tenemos aproximadamente 180,000 vientres con producción de 4 millones de cerdos de mercado a través de 7 estados. Y no, a diferencia de las grandes compañías de nuestro tamaño y escala, no estamos verticalmente integrados, sino nuestro principal modelo es producir una canal y abastecer a los principales plantas empacadoras aquí en Estados Unidos. Muy bien, Omar. Yo creo que todos en la audiencia están al tanto de la importancia de la nutrición en términos de costo y también de productividad, ¿no? Pero en este caso en particular me interesa meterme con vos un poquito más a fondo con lo que es planta alimento, las oportunidades que hay, sacando las diferencias de escala, ¿no? Porque de repente ustedes tienen tienen miles de reproductoras ahí y hay oyentes que se manejan en una escala muchísimo menor, pero me interesa que nos metamos en los innegociables y a entender un poquito dónde está la oportunidad dentro de lo que es planta de alimento. ¿Me puedes compartir un poquito ahí tu opinión sobre eso? Sí, claro. Yo creo que sí hay unos principios, como tú dices, que no son negociables, que pueden aplicar desde el pequeño productor hasta la compañía verticalmente integrada. Obviamente, desde el punto de vista de planta alimento, es lo que abarca el programa nutricional, que ya sea aquí en Estados Unidos o en México o en Centroamérica o Sudamérica, va a ser uno de los mayores costos en el ámbito de producción. Entonces, yo creo que los principios que se aplican a planta alimento, comenzando con control de calidad, materias primas, que va a ser lo que se va a utilizar para poder entregar esos nutrientes a los animales para crecimiento. Pensamos en alimento o producto terminado para poder poder satisfacer las necesidades de crecimiento del animal. Entonces, el entendimiento y la captura de información respecto a calidad nutricional es primordial, pero no solo para ahí, sino también va a ser lo que es el proceso de manufactura, ¿no? Empezando ya sea desde grano, el grano se va a poder procesar dependiendo del grano que se esté utilizando, ya sea maíz, trigo o sorgo, y luego
el producto terminado, la calidad va a depender de usted. Y no solamente paramos ahí, sino la forma del alimento, ¿no? Ya sea un alimento en harina, un alimento en pellet, pero sale de planta, llega a granja y luego es presentación en comedero, ¿no? Entonces, todos esos factores yo creo que tienen elementos de calidad, hay que entenderse bien y me gustaría aquí ahondar más específico si tienes algunas otras dudas. Claro que sí. Sí, pasa que a ver, mi percepción es que a veces en diferentes sistemas de producción se muestran muy picky, me sale la palabra, pero muy selectivos en cuanto a lo que es el proveedor y a veces se escapa un poquito algo incluso más importante, que es ese control de materias primas, ¿no? Que representa un costo muy significativo en las dietas. Entonces me interesa que nos compartas un poquito cuál sería, a ver, cuáles serían esos puntos de control en lo que es recepción de materias primas que tanto influyen en el resultado, ¿no? Sí, claro. Obviamente, teniendo el fin en mente, que es desarrollar un programa nutricional de alta calidad, pero primero que nada tenemos que tener abastecimiento que sea consistente, que haya el volumen adecuado para la operación. Todavía ni siquiera llegamos a entender contenido nutricional. Tenemos que entender que la materia prima va a estar disponible, ya sea en la época del año. Necesitamos también entender cómo va a fluir a través de la planta. He tenido bastantes experiencias donde hay algún ingrediente que podría ofrecer algunas ventajas de costos, pero no sale del camión o no fluye por la planta de alimento. Entonces, he aprendido mediante experiencia que el punto logística es importante sin llegar todavía a calidad nutricional. El otro ámbito es, yo creo que los factores nutricionales o factores antinutricionales, ¿no? Las características físicas del ingrediente van a ser importantes. Pensando ya en el área biológica o en el animal, la palatabilidad o la aceptación por el animal, los límites prácticos del ingrediente. Todos esos son factores, y no es una lista comprensiva, pero son los factores en los que se debe entender antes de tomar la decisión si vamos a traer una materia prima nueva a planta de alimento o estamos considerando integrarla en un programa de alimentación. Ya que juntemos información respecto a esos puntos, entonces podemos ya empezar a entender lo que es perfil nutricional, variación de los nutrientes, lo que va a permitir al nutriólogo poder hacer un análisis económico de cómo esa materia prima, ese ingrediente va a caer dentro del programa nutricional que es desarrollado para ya sea planta de alimento o productor, los cuales podrían tener diferentes objetivos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y metiéndonos un poco en lo que es el procesamiento de esas materias primas, nos adentramos en lo que es la molienda. ¿Qué oportunidades y qué estándares manejan ustedes a la hora de moler lo que es el maíz, por ejemplo? Sí, yo creo que partiendo de la necesidad del animal, queremos entregar nutrientes que van a ser digestibles, y una de las maneras más prácticas de incrementar la disponibilidad de nutrientes o ya sea incrementar digestibilidad es la presentación de esa materia prima para el animal, en este ejemplo el cerdo, ¿no? Obviamente, situados en el medio oeste, en Estados Unidos, maíz va a ser el grano de mayor utilización, un poco de trigo y cuando nos movemos hacia el sur, un poco de sorgo, ¿no? Pero obviamente hay otros granos, pero yo creo que esos tres abarcan, al menos en Norteamérica y en Sudamérica, una de las materias primas que forman la gran parte del programa de alimentación. Entonces, en cuanto a procesamiento es no solamente moler el grano de manera que vaya a fluir, sino moler el grano a un tamaño donde va a ser aceptable para el animal, para el molino
y vamos a poder redituar, por ejemplo, el entendimiento de la relación biológica y económica de molienda es importante. Los académicos por años nos han enseñado que como reducimos tamaño de partícula, va a haber una mejora en la digestibilidad del ingrediente. Sin embargo, se necesita de equipo especial para poder llegar a moler grano para llegar a esos niveles de digestibilidad. Ejemplo, podemos tener maíz que se muele con molino de rodillos a 600 micrones, pero los datos científicos nos ayudan a entender que si podemos reducir a 400 o a 300 micrones, vamos a poder incrementar digestibilidad. Sin embargo, en este caso la limitante podría ser la maquinaria para moler. Entonces, hay que saber entender el tipo de maquinaria, el tipo de molienda, ya sea molino de rodillos y molino de martillos. Una de las cosas también importantes, yo creo que hay que validar, y esto puede ser específicamente al sistema, no solo al sistema, sino a la genética que se maneja, es que hay una relación biológica, no solamente de incremento en digestibilidad, pero puede haber factores que pueden influir en la salud del animal. Y estamos hablando aquí de cuando se llevan esos granos y se muelen muy finos, pueden empezar a interactuar con salud intestinal. Yo creo que eso es bien conocido. El fenómeno de las úlceras gástricas, hoy en día todavía hay debate de qué tan fino es fino, pero yo creo que hay factores que considerar, no solamente en la planta, sino la salud del animal, la genética y los demás ingredientes que forman parte de la formulación, porque al final del día estamos entregando un alimento completo y puede haber que haya ingredientes que puedan hacer un buffer y el tamaño efectivo de la dieta podría ser un poco más grueso. Sí, ahí hay una oportunidad. Hay diferentes estudios realizados, ¿no? Pero creo que el consenso está que por cada 100 micras de reducción del tamaño de partícula, mejoramos la conversión alimenticia entre 1,1 y 1,3, dependiendo del estudio. Y la recomendación es ir, en un tamaño de partícula lo más reducido posible, pero entran estos problemas de úlceras gástricas y mismo de fluidez de alimento, ¿no? Que puede llegar a ser un problema en muchas granjas. Sí, claro, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Esos datos se han validado. Yo creo que es importante también el productor, si tiene capacidad de hacer validaciones, pero hay otros factores como fluidez de alimento. Obviamente, si se está manejando alimento empeltizado, se va a poder reducir el tamaño de partícula o el menor. Generalmente 500 micrones, bajándose de eso va a haber problemas de fluidez. Pero entonces pelletizado te ofrece una oportunidad de reducir aún mayor el tamaño de partícula, donde se puede tomar ventaja del incremento en digestibilidad. En este caso, digestibilidad de energía, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, y antes de entrar en lo que es pelletización, que nos puede llegar a ayudar a reducir el tamaño de partícula, está bueno que cada uno, ¿no? Que cada sistema de producción haga los análisis internos, porque esto a veces está basado en muchos estudios realizados en unidades experimentales, en universidades, pero está bueno entender la salud que está detrás de cada sistema de producción y hacer el ejercicio económico, ¿no? Que varía mucho de región en región. A veces la electricidad puede ser en la mayoría de los países muy barata, como para bajar el tamaño de partícula, y ahí toca hacer eso, bueno, a ver, si yo bajo 100 micras, ¿cuánto me incrementa el costo de electricidad y cuánto estoy ahorrando por la conversión alimenticia, ¿no? Claro, claro. Y el otro aspecto que cabe mencionar aquí es la habilidad para medir ese tamaño de partícula. Hoy en día nuestra experiencia nos ha enseñado que cuando se están utilizando
molino de rodillos. La variación va a ser un poco mayor simplemente por el tipo de proceso relativo a un molino de martillos, pero al menos en nuestras operaciones es uno de los métricos que se miden a diario. Te puedo mencionar que hay operaciones donde lo miden una o dos veces por día. Entonces, el entender el método de medición es importante. Obviamente hay varios utilizados en la industria, los tamices de un tamiz, de 3 tamices, de 13 tamices, ROTAP, yo creo que es el más acertado. Entonces, yo creo que habrá que entender cómo se comportan los datos, porque pueden haber factores donde vamos a tratar de llegar a moler a 400 micrones y la siguiente semana cambiamos a una diferente tolva donde la humedad se incrementó, eso va a influenciar. Entonces hay que tener un sistema de control de calidad también para poder entender cómo se desarrolla ese tamaño de partícula y es una de las cosas que la planta alimento puede contribuir. Esos datos son necesarios. Muy bien. Sí, en ese ejercicio de ver cuánto sale o cuánto nos cuesta un 1% de conversión alimenticia, un poco cuando uno lo hace dice, bueno, está bueno escuchar al doctor Mendoza y establecer un plan de control, ¿no? Como para medir rutinariamente y cuando uno se sale o tiene un desvío significativo de ese objetivo que tiene el tamaño de partícula, implementar una medida que ya puede ser o cambiar la zaranda en martillos, en sistema de martillos, o hacer una alineación en lo que es rodillos, ¿no? Te iba a preguntar, ¿ustedes manejan sitios diferentes o tamaños de partículas diferentes en función de el sitio al que vaya destinado ese alimento o uno en común? Sí, idealmente eso sería el objetivo. Leandro, te podría comentar que la mayoría de las veces las limitaciones son logísticas. En nuestra experiencia, en nuestras plantas de alimento, estamos alimentando desde cerdas reproductoras, sitio 1, 2, o sea, postdestete y crecimiento finalización. Entonces, la mayoría de las veces el volumen de alimento que va a ser destinado a crecimiento o finalización es lo que dicta tamaño de partícula. Sin embargo, tenemos que tener bien en cuenta, especialmente para reproductoras o lechones destetados, el tamaño de partícula. Obviamente la formulación va a influenciar. Ejemplo, podríamos tener un tamaño de partícula fino para crecimiento o finalización, y uno se podría preocupar, esto es muy fino para una marrana reproductora, pero en estas dietas la mayoría de las veces hay otros ingredientes de material fibroso que pueden hacer un buffer y contrarrestar las preocupaciones que uno podría tener. Sin embargo, hoy en día todavía es un tema debatido. Seguimos tratando de entender, trabajando con colegas, con universidades, en entender cuáles son los límites biológicos en donde el tamaño de partícula va a poder influenciar salud. Lo otro que tú mencionas y he visto un poco más de discusión, yo creo en los últimos meses, ya que es el último año, en sitio 1, sitio 2, si el tamaño de partícula pudiera ofrecer algunos beneficios para el cerdo después del destete. Lo que he visto o podido entender es que hay unas ideas relativo a si podemos mejorar salud gastrointestinal ofreciendo un tamaño de partícula tal vez un poco más grueso para reducir irritación de intestino cuando hay otros estreses donde hay infecciones bacterianas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un área bien interesante y vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Pero sí, esto ya llamaría a la planta de alimentos, si se están alimentando las diferentes etapas, el mantener diferentes tamaños de partícula. Hoy en día se puede hacer si la planta tiene molino de rodillos o molino de martillos, si hay espacio para almacenarlos, es más simple. Sería un poco más limitado cuando solamente hay un equipo de procesamiento y no hay espacio para almacenar. Viene la logística, pero siempre tenemos que respetar la biología del animal.
Muy bien. Mencionaste, Omar, que, a ver, tratamos de llegar a un tamaño de partícula bajo, pero por debajo de 500 podemos tener problemas en la fluidez del alimento. Mencionaste la peletización como una herramienta de solucionar ese problema. ¿Qué otros beneficios presenta la peletización? Sí, yo creo los beneficios en tamaño de partícula se podrían entender como incremento en digestibilidad de nutrientes. Obviamente estamos ofreciendo una mayor superficie para las enzimas digestivas del animal y poder extraer los nutrientes, en este caso los almidones, ¿no? Que nos aportan energía. Peletizado siendo uno de los procesos térmicos, utilización de energía térmica más utilizados, al menos en la industria porcícola, ofrece no solamente digestibilidad de energía, pero de otros nutrientes. Cabe mencionar otro de los procesamientos térmicos, es extrusión, que se usan en otras industrias, pero no tan usual en lo que es alimentación de cerdos. Peletizado, simplemente definido o simplificado, este proceso de agregar calor o energía térmica. La mayoría de las veces es utilizando vapor de agua para aumentar la temperatura del alimento por un tiempo definido, lo que nos permitiría incrementar la digestibilidad de los almidones mediante gelatinización. Ahora también hemos aprendido que podemos incrementar la disponibilidad de aminoácidos, la energía térmica desnaturalizando algunas de las proteínas, y también es sabido y hay evidencia de que vamos a incrementar la digestibilidad de los lípidos. Entonces, aunado, obviamente los factores es temperatura y tiempo, nos va a poder dar una gradiente de un incremento de digestibilidad que es mucho mayor o mucho más allá de lo que puede ofrecer granulometría. Y en situaciones esos dos procesos pueden resultar de manera aditiva a mejorar el desempeño productivo del animal. Muy bien. Y en términos de productividad, ¿cómo se traduce eso? Sí, buena pregunta. Afortunadamente, esto no es un nuevo proceso. Si uno va y busca en la literatura, hemos encontrado investigación desde los años 60, varias publicaciones cada década. Nosotros hicimos una antes de entrar de lleno, tratando de entender lo que se había hecho. Entonces, al poder hacer un análisis comprensivo, hay dos, dependiendo del experimento, dependiendo de los animales, la etapa. Algunos experimentos nos enseñan que se puede incrementar la ganancia de peso. Sin embargo, lo que sale en cada prueba es un incremento o una mejora en la conversión alimenticia, ¿no? Donde el animal está ganando la misma unidad de peso, pero está comiendo más porque está llenando los requerimientos nutricionales, porque ese alimento tiene más nutrientes disponibles comparado a un alimento que no se procesó. Entonces, podemos ver en promedio entre 4 a 6% incremento en conversión alimenticia. Experimentos más nuevos de las últimas décadas, 2 décadas, hasta 8, hasta 10%, ¿no? Obviamente tomando en cuenta factores como el animal, si se agrega tamaño de partícula o reducción, esos incrementos pueden ser aditivos. Pero una de las mayores diferencias es que el capital que se requiere, la maquinaria que se requiere y el tipo de planta de alimento que se requiere es muy específica, ¿no? Entonces, sí es una de las áreas que el planta alimentos o la compañía necesita hacer su diligencia para entender si la biología, si el incremento en la respuesta biológica significa redituabilidad económica, ¿no? Entonces, todavía un área muy debatida hoy en día todavía. Muy bien, sí. Y más allá de ese aumento de digestibilidad que se traduce en conversión alimenticia,
el desperdicio, ¿no? que se evita con los pellets, que también impacta ahí. Sí, claro, todo esto, lo que hablamos, estamos hablando de lo que sucede en planta, alimento. Uno de los factores donde pelletizado ayuda también a reducir desperdicio es la presentación del alimento en comedero. Obviamente ya empezamos a hablar también de la calidad de ese pellet, porque podemos hacer un pellet, pero porque se hace el pellet no quiere decir que va a estar de la calidad donde no va a haber desperdicio. Entonces, es un balance como todo, ¿no? Si una compañía va a estar vendiendo alimento, van a hacer un pellet donde sea de alta durabilidad, donde el porcentaje de fino sea más bajo, pero tal vez no se llevó la digestibilidad donde se podría llevar. Entonces, por ende, en nuestro caso o en el caso del productor, tal vez no tengamos un pellet que sea 90% pellet, puede ser 80, 70. Sin embargo, los procesos previos a pelletizado como acondicionamiento se optimizaron para poder llevar esa digestibilidad, ¿no? Y es donde tenemos que entender lo que sea calidad del vapor que se utiliza, el tiempo de retención durante acondicionamiento, temperatura, porcentaje de humedad, formulación, etcétera, etcétera. Entonces, un área muy, muy interesante donde no se hace mucho trabajo hoy en día, pero sí hay grupos donde universidades que publican que nos ayudan a entender un poco más de los fenómenos que suceden durante el procesamiento térmico. Muy bien, Omar. Sí, yo invito a los que están escuchando a que con estos números que estamos desarrollando acá se haga una especie de análisis de dónde está la oportunidad, ¿no? ¿Qué representa un 1% en la conversión de bajar 100 micras el tamaño de partícula? O mismo, a ver, no desarrollamos mucho, pero en lo que es control de materias primas, ¿qué representa un 1% más en la humedad del maíz que uno compra toneladas, o 1% en la proteína de la soja que vemos, en mi experiencia, ¿no? En la industria, vemos que fluctúa y que muchas veces no hay un sistema o no está sistematizado la evaluación de esa materia prima, ¿no? Sí, así es. Y unas cosas que hay que mencionar es, hace 10 años, 15 años, acá en el Medio Oeste, en Estados Unidos, el costo de la materia prima, ya sea maíz, pasta de soya, obviamente es muy diferente al coste de hoy. Entonces, lo que implicaba pelletizado, lo que implicaba hacer esas inversiones en plata de alimento, no hacían sentido económico. Hoy en día, como el costo del alimento se incrementa, ese valor, que ese porcentaje de conversión alimenticia, ya sea 4, 6 o 8%, hoy en día tiene mucho más impacto, ¿no? Cuando entre más caro el alimento y entre más podemos incrementar esa respuesta biológica, va a haber más rentabilidad para la operación, ¿no? Entonces, hablamos mucho de biología, hablamos mucho de proceso, pero es muy importante que se tenga bien ajustado lo que son los análisis económicos. Y como está cambiando el mercado, la volatilidad en precios, hay que estarse preguntando, porque no es solamente una vez hacemos el análisis y hacemos la inversión, porque puede haber, como sabemos, todos en ciclos, y hay ciclos donde uno se debe preguntar, hey, vamos a pagar las máquinas porque no es redituable. Entonces, no solamente es una vez y se lleva a cabo, sino que siempre se tiene que estar uno analizando sus costos. Muy bien, sí, vos lo dijiste, el precio de la materia prima y también la accesibilidad a ciertas tecnologías, ¿no? Lo que antes de repente era impensable o lo pensaba un sistema de producción muy grande, con cierta escala, hoy en día queda un poco más accesible para otros sistemas de producción pequeños. Estamos hablando de un humedímetro y comparar cuánto te sale un 1% de humedad en el maíz, que lo mandás a analizar y cuando te dan el resultado ya los cerdos lo han comido, ¿no? Claro, sí, no andamos mucho en humedad, pero son las cosas que pueden influir mucho en no solamente productividad, sino economía. Simplemente el no ajustar, el no conocer tu nivel de humedad o el no ajustar, el cerdo va a responder. Si la formulación en papel
no concuerda con lo que el animal está viendo. Por ejemplo, las curvas de aminoácidos de energía pueden estar desbalanceadas. El animal puede responder incrementando consumo, lo que nos va a afectar en conversión alimenticia. Entonces, es muy relevante lo que es el tema de control de calidad, pero también el tener las plataformas de información para que esos datos estén llegando de una manera consistente y estar haciendo análisis, ¿no? Entonces, planta alimento puede jugar un papel aquí muy importante. Muy bien, Omar. ¿Algún comentario final que quieras dejar? Yo creo que, recalcando control de calidad, el otro ámbito es que hay oportunidad para hacer investigación y desarrollo. Todavía hoy en día hay bastantes preguntas que responder, específicamente las que relacionan con los impactos de nutrición y salud. Hoy en día se está entendiendo un poco más de esas relaciones biológicas, pero no podríamos decir que las entendemos. Entonces, cuando uno se hace el cálculo, voy a reducir tamaño de partícula, voy a alimentar 300 micrones, y hacer esa decisión en un silo sin tener en cuenta la salud del animal puede no resultar en los objetivos que teníamos en mente, ¿no? Y yo creo al final, otra de mis recomendaciones o cosas que tratamos de hacer es la comunicación. La comunicación no solamente entre nutriólogo, sino en el profesional de control de calidad, la comunicación con el comprador de grano y la comunicación con el gerente de planta alimento y con el equipo de producción en granja. No podemos estar haciendo esas decisiones en aislamiento, sino tenemos que todos tener en cuenta el objetivo de la operación, ya sea una planta de alimento que va a vender alimento o una empresa verticalmente integrada. Entonces, eso no se deja de enfatizar. Tal vez un ejemplo es que se ve muy a menudo, es que el comprador de grano quiere agarrar una materia prima, está barata, pero sin tomar en cuenta perfil nutricional o control de calidad, lo que puede estar trabajando en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, comunicación, como en cada industria, pero sin embargo en esta industria es bien importante. Muy bien, Omar. Bueno, nada, espectacular. Te agradezco mucho tu participación en este episodio y me parece que va a dar para más, ¿no? Porque es un tema que es extenso. Sí, muchísimas gracias, Leandro, y hasta la próxima. Un abrazo.